Ándale, bye. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, yo estoy muy contenta de que nos acompañe Virgilio Macedo de Schneider Electric con la plática Cómo iniciar una carrera en data. Virgilio tiene 27 años en la industria de TI y 9 en Big Data. Su pasión es ayudar a las organizaciones a aprovechar sus datos para monetizarlos y también la creación de equipos de alto desempeño. Geek, bibliófilo y gamer, espera poder generar la curiosidad de los participantes a explorar el mundo de data. Virgilio, muchas gracias por estar con nosotros y adelante con tu conferencia.
Virgilio, disculpa la interrupción, es que parece que no podemos tener acceso al audio en la pantalla compartida. ¿Si están escuchando todos? ¿Pueden escribirnos en el chat? ¿Aló, aló? Listo, sí. Sí. Adelante Ok. y nuevamente muchas gracias por estar aquí. No, no te preocupes. Perdóname y déjame entonces me regreso. Wow, era un tema de. No estaba hasta el fondo mi headset. I don't know. Lo siento mucho. Gracias por la paciencia, pero lo que les platicaba es. Déjenme iniciar con este tema de data. Yo trabajo para Schneider Electric, soy Technical Product Owner. Um, y antes de eso, estaba como Data Chapter Leader, es decir, yo era el responsable de encontrar tanto los perfiles, skills y personas adecuadas para formar parte de nuestro grupo de datos. Y mi misión personal para el equipo de México era, bueno, no, es todavía mantener, porque ya lo creamos, un equipo que esté a la par de las Big Three, que son Amazon, Facebook y Google en temas de data y data science. Su kilometraje debe de variar para todos, pero por ahí me quiero ir un poquito a dar un contexto. En esta centuria, obviamente, se empezó a hablar acerca de la data, una vez que se innova con el tema de la nube por parte de Amazon. La cantidad de información que podemos guardar es impresionante. Estamos hablando de 25 petabytes por mes, más o menos, y eso quiere decir que es toda esta data que generamos en un mes y se puede guardar ahora, es mucho más que la data que se ha generado en los últimos 200 años, para que se den una idea, ¿no? Es impresionante. Una vez que podemos almacenar esta data y tenerla disponible, viene esta epifanía que alguien escribió por ahí en un artículo del New York Times, donde los datos son el nuevo petróleo de nuestra centuria. Es decir, todas las empresas tienen una cantidad de información impresionante, no importando el ramo, y esta información obviamente sirve para tomar decisiones. Pero de nada sirve si obviamente no hay quienes las exploten, ¿no? Y de ahí viene este artículo que es que cualquiera de estas posiciones de data se han convertido en las posiciones más sexys del siglo XXI. Entonces, es súper importante que remarquemos esa parte. ¿Por qué? Porque el mercado ahorita está en un boom. Desde hace 5 años más o menos en México empieza a llegar este movimiento. Eh, Poco a poco se empieza a hacer más visible y ahorita estamos en el punto exacto donde la demanda está altísima y están empezando a escasear los perfiles de data. Ahora, ¿por qué? Porque las empresas tienen esta necesidad de explotar sus datos, es decir, la data que está ahí sentada en un servidor en la nube, es igual que no tener nada. ¿Por qué? Porque la data en sí misma no va a dar ninguna información a la empresa para poder mejorar. Entonces, de ahí eh, que, que los perfiles de data estén en boga, ¿no? Entonces, con base en esto, me quiero ir a los tres perfiles que son los más grandes, ¿no? Dentro de ellos, ya hay pequeñas variantes entre estos tres, e incluso para mí, no lo incluí aquí, pero para mí también entra ya el grupo de DevOps. Pero eso podría ser una plática completamente aparte. Um, Dentro de los grandes tres perfiles que se están buscando ahorita son los Data Analysts, los Data Engineers y los Data Scientists. De nuevo, no sé qué tanto kilometraje tengan. eh, y pregunta, Versaida, ¿sabes si pueden abrir el micrófono para hacer preguntas o nada más soy yo el que tiene el micrófono abierto?
Me parece que solamente tú y yo podemos compartir audio. No obstante, pues ahí leemos las preguntas en el chat y demás. Ok, Entonces, sí, perfecto. Am, si hay alguien, digo, que sea un fast typer, es más, no, perdón, lo quería hacer mucho más interactivo, pero obviamente no pasa nada, ¿no? Déjenme les platico, ¿no? Hay un gran tema ahorita en el mercado que es muchas empresas se están subiendo al vagón. Obviamente esto está en boga, está caliente, es la nueva pizza y todo el mundo quiere una rebanada, ¿no? Pero hay muchas empresas que se están subiendo al vagón sin siquiera saber cómo tener una estrategia de datos y peor aún, sin saber qué es lo que necesitan, ¿no? Dentro de estas tres, las diferencias son muy sutiles, pero las posiciones sí se especializan en cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas, que es el Data Analyst, que lo pueden ver ahí y obviamente tiene ahí un dashboard. Eh, el Data Analyst funciona como esta conexión entre el área de negocio y obviamente el área de TI o el área de data. Eh, ¿Qué hacen ellos como este puente? Normalmente se busca un perfil un poquito híbrido y en este sentido de ser híbrido se refiere a que a lo mejor tenga conocimiento del área. Por poner un ejemplo, si estamos hablando de que el área a la que va a dar servicio esa data es el área de finanzas, entonces alguien que entienda a una visión de 10,000 pies eh, conceptos financieros, como por ejemplo qué es un P&L, qué es un cierre mensual, qué es un dividendos, temas de, por ejemplo, en español están notas de crédito y este tipo de situaciones. Es decir, que cuando la data aparezca en su spreadsheet o en su base de datos, sepan de qué está hablando. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a que cuando tengan pláticas con el negocio y empiecen a hablar de las necesidades que quieren suplir con data, este analista va a poder empezarlas a traducir en temas de tecnología. Esta es prácticamente la especialización del Data Analyst. Eh, y obviamente al final también lo que hace el Data Analyst es entregar esa data en un dashboard o en tags que pueden ser respondidas por el negocio para sacar los insights. Entonces, adicional a ¿Me escuchan? ¿Lo? sí, ya se escucha. Como que un hipo de red, no sé. Eh, um, bueno, estaba terminando Data Analyst y me voy a mover hacia el tema de Data Engineer. Si tienen alguna pregunta acerca del tema de Data Analyst, con gusto pónganla en el chat y la revisamos. Déjenme terminar de cerrar cualquier otra aplicación para evitar algún tema con mi PC. Um, y bueno, la que inicia todo este tema como mediático, donde todo el mundo empieza a hablar acerca de las posiciones de data, fue la de Data Scientist, pero el Data Engineer es el que está tomando mucho más fuerza en estos momentos. ¿Por qué? Porque el Data Engineer, si lo queremos resumir
a su mínima expresión, es el que mueve los datos de un lado a otro, pero en cantidades masivas para que el data scientist y el data analyst lo puedan aprovechar. Es decir, es la piedra angular de todo este proceso de data para toma de decisiones. Si no existen los data engineers con procesos de ETL, obviamente todo el resto de la estrategia de datos no puede existir. Entonces, ellos son una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque también el data engineer ha llegado a suplir algunas funciones de lo que hacía antes un database administrator o un database analyst. Ya están cayendo esas funciones dentro del data engineer como tal. Y obviamente es el que entrega toda esta información para que se puedan explotar esos datos. Y de nuevo, en un momento vamos a hablar de todas las pequeñas diferencias entre estas tres posiciones ya a nivel de skill. La última dentro de estas tres grandes es el Data Scientist. Y este Data Scientist es el que yo creo que está más conocido ahorita. Es esa persona que básicamente utiliza los datos, los masajea, los mueve, los ordena para darles una cohesión, para darles una historia detrás que pueda explicar ya sea problemáticas de negocio o que pueda ayudar al negocio a entender formas de hacer mejor estrategia, de simplificar procesos, de tomar mejores decisiones eh, y limpiar, no sé, dashboards de costos. Es decir, las aplicaciones son muchas. Eh, Cabe decir que no es una bala de plata, es decir, Data Science no es la solución a todos los problemas. Y ese es uno de los grandes temas que quiero que quiero permearles. Es decir, si ustedes están buscando iniciar una carrera en data, tienen la respuesta de van a entrar eh, Ahora sí, hace unos momentos no se escuchaba bien o se escuchaba entrecortado. Ahorita parece que ya mejor. Ok, perfecto. No sé qué sucede. Aparentemente, creo que la aplicación está saturando la memoria de mi máquina. Y bueno, anyway, estamos bien. Ahora sí, vamos a la parte interesante, que esto yo creo que lo que vienen ustedes a revisar y es ¿qué necesito yo para iniciar una carrera en datos? Ya sea como analyst, como engineer o como data scientist. Um, y déjenme abrir con esto es un mapa que todavía no está bien definido. Es decir, estamos todavía en territorio que sigue explorándose. No es un path que sea, digamos, 100% el único que exista y varía tanto de empresa a empresa como de persona a persona. Yo voy a tratar de dar las dos skills más importantes, pero obviamente conforme sigue habiendo más avance, tanto en la tecnología como en los skills que necesitan las empresas, esto pues obviamente se empieza a modificar, ¿no?
Y por ejemplo, iniciamos con el Data Analyst. Obviamente lo que necesitamos es que sepa analizar datos. Suena un poquito intuitivo, pero el saber analizar datos es lo que vulgarmente se le dice o coloquialmente se le dice hacer que los datos te hablen, ¿no? Si ustedes de verdad son apasionados de la data, si ahorita incluso empiezan a trabajar con bases de datos a lo mejor pequeñas en Excel o en un SQL local en su máquina, eh, lo interesante es ver las tablas y empezar a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué dice esta data? ¿A qué se refiere? ¿Qué campos tengo? ¿Por qué uno podría ser mucho más importante que el otro, no? Este tipo de cosas son bien importantes porque normalmente eso es lo que va a suceder si ustedes se convierten en data analysts, ¿no? Van a empezar a responder preguntas de negocio, um, de por qué suceden las cosas o por qué tenemos esta problemática o cómo hacer X o Y requerimiento. Y es por eso que es bien importante que ustedes entiendan la data como tal, ¿no? Ah, programación, también la época donde el data analyst que solamente utilizaba Excel ya no existe, es decir, sigue siendo el workhorse, sigue siendo parte de entregar a veces reportes a algunas áreas porque es lo que negocio utiliza, pero ya programar es una de las habilidades que es de cajón ya para cualquier posición en data. ¿Por qué? Y es por este tema de la cantidad masiva de información que tenemos. Si ustedes han hecho reportes en Excel, si han tenido alguna oportunidad de trabajar en la escuela, pues a lo mejor las bases de datos son chiquitas, estamos hablando, no sé, 3,000, 4,000 records, que es nada, pero por ejemplo Excel, si una vez tú quieres exportar algo arriba de los 300,000 registros, con unas 30 columnas, pasa exactamente lo que me ha estado pasando ahorita, ¿no? La memoria de la máquina ya no es suficiente, el performance empieza a ser lento, y obviamente se convierten en bases que tardas más en intentar eh, sacarles información que en lo operables que son, ¿no? Entonces, ese es el problema y es por eso que ahorita ya muchas empresas están migrando a Tableau, muchas empresas están migrando a, a Python. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos que pueden hacer con la misma cantidad de memoria es muchísimo mayor y obviamente la diferencia es parte, ¿no? En cuestión de resultados. Uh, por ejemplo, en mi caso, es una que me va el 60. Virgilio, perdón por la interrupción. Como que no se está escuchando el audio. Ya nada más con Firefox. Y voy a cerrar todo. Ok, espero que ya esté un poco mejor. Y ya no tengo nada más abierto más que esta aplicación. Ok, espero que esto ayude. All right. Perdón, ¿qué fue lo último que escucharon? Versailles, ¿en dónde me quedé? ¿Dónde se entrecortó? Yo todavía escucho un poquito bajo, entonces... Ok, veamos. ¿Me escuchas mejor ahí? Sí, correcto. Ok, perfecto. All right. Um,
Entonces, les comentaba, este tema de visualización es bien importante porque obviamente el hacer un dashboard donde la gente pueda ver en 2 o 3 minutos exactamente el estatus de un negocio es muy importante y es una habilidad que raya un poquito en el tema de algo artístico, ¿no? Hay dashboards súper impresionantes. Ahora con todo el tema de la pandemia y COVID, hubo dashboards que de verdad parecían obras de arte en el tema de ver números de contagios por estados o incluso ahorita en los ciclos de vacunación. Son dashboards que de verdad en 2 minutos te puedes dar cuenta cómo se encuentra un país en una estrategia completa. Entonces, sí es una habilidad muy buscada. Hay bootcamps, obviamente, pero también es un tema muy intuitivo. Entonces, también es una habilidad que se busca desarrollar mucho. SQL y bases de datos también ya es el pan y cebolla. Obviamente no lo podemos quitar. Y es otra vez lo que les decía, Excel ya no es suficiente. SQL y bases de datos, SQL es el rey todavía en cuestión de sacar información acerca de una base de datos. Eh, y entonces entender estas dos les va a dar la data que ustedes necesitan para poder crear estos dashboards y poder darle al negocio lo que necesita para tomar sus decisiones. Um, y las últimas dos que rayan un poquito entre el tema soft es storytelling y metodología ágil. Um, Storytelling es exactamente esto. Los seres humanos estamos hechos para consumir historias y obviamente estas historias deben de venir a través de los datos. Entonces, si ustedes saben contar eh, esta historia que inicia a lo mejor con una pregunta o una situación de negocio y llegamos a un resultado, obviamente es mucho más sencillo, ¿no? Esta es una habilidad también que es muy buscada en estos momentos porque antes el dashboard se pedía, se pasaba el negocio y el dashboard lo presentaba un gerente de negocio, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora están buscando que el experto de los datos, el que sabe más, pueda contestar todas las preguntas que se le hacen. Entonces, es bien importante que ustedes sepan tanto tener una interacción con el negocio como poder contestar estas preguntas. El que sigue es el Data Engineer. El Data Engineer necesita Data Warehousing y ETLs. Data Warehousing es cuando tú pones un montón de bases de datos juntas en un lugar para poder consumir esa información. Esto es un data warehouse, es decir, tú puedes ir y buscar toda la data del negocio dentro de este lugar. Ahora ya se llaman data lakes, es decir, los data lakes ahora son mucho más grandes y obviamente se busca que la información esté ahí cruda, pero obviamente el data engineer debe de saber poder meter la mano ahí y poder sacar la información que le pide el negocio, ¿no? Spark y Databricks son dos de las puntas de lanza en la industria en este momento. Databricks es una interfase gráfica sobre Spark y Spark es cómputo en paralelo de datos. A 10.000 pies, para no irnos muy al fondo, el cómputo en paralelo lo que hace es que en lugar de utilizar una sola máquina con un solo slot de memoria y procesador, lo que hacemos es creamos varios slots y obviamente cada uno de ellos va a procesar la data que necesita y después la va a entregar al orquestador y el orquestador nos va a dar la data condensada, ¿no? Entonces es bien importante saber de cómputo en paralelo. Listo, todavía no se escucha muy bien. A ver. Creo que ya. Ya mejor.
Ok, perfecto. Te insisto, no sé qué sucede, pero um, de verdad gracias por su paciencia. Um, y bueno, regresando, SQL y no SQL son de las habilidades que necesita un data engineer, porque tiene que saber de performance, saber de cómo están estructuradas las tablas, y obviamente el conocimiento avanzado en esta parte es bien importante. Saber de cómo están las arquitecturas y cómo se generan los pipelines de datos también es muy importante esa habilidad. Eh, Data Science a nivel conceptual, es decir, no necesitan saber cómo generar un modelo o los cálculos matemáticos detrás, pero entender qué es la data que se va a necesitar o que el Data Scientist necesita es muy importante. Eh, y obviamente también aquí reporte de visualización es crucial. ¿Por qué? Porque aunque ellos no sean los que van a diseñar los dashboards, es importante que entiendan, de nuevo, qué data se va a utilizar. Es por eso que el papel del data engineer es súper, súper importante. Denme un segundo. Déjame ver si con esto ayuda el performance, que es darle un boost. Ok, y entonces llegamos al tema del data scientist, que es conocimiento estadístico y matemático. Obviamente es bien importante que les guste el tema numérico. ¿Por qué? Porque para poder generar los modelos, para poder hacer un modelo de datos de un clasificador, es importante entender qué matemática existe detrás para poder usar los datos necesarios y obviamente generarlos. Data mining, que significa poder sacar la información necesaria detrás de la data, es encontrar valor en esos datos. Eso es lo que significa data mining. ¿Y cómo encuentran ese valor? Exactamente a través de la exploración, a través de revisar qué parte de la información que se les da es lo que necesita el negocio, y es por eso que esta habilidad es muy, muy necesaria. Machine Learning y Deep Learning son la herramienta más fuerte que tienen los data scientists. Entonces, saber cómo funcionan los diferentes tipos de modelos, en qué casos se utilizan, es muy importante, ¿no? Entonces, también tener en la mira que estudiar esto debe de ser de las cosas que debemos de hacer todos los días, es muy importante. Spark, otra vez, es importante el cómputo en paralelo para poder generar eh, los pipelines de datos que se necesitan para los modelos de data science. Y obviamente visualización, ¿no? El data scientist va a trabajar muchísimo y muy de la mano con el data analyst para generar dashboards y poder entregar, obviamente, información de valor al negocio. Entonces, espero que hasta ahorita vayamos bien, que no haya mucho redundancia. Estos son los skills técnicos y en cuestión de tecnología, me voy al siguiente slide. Ok, en cuestión de tecnología, sí les recomiendo mucho que se casen con este modelo, estas tecnologías, porque son las que ahorita están, y obviamente es bien importante empezar a tener horas de vuelo dentro de ellos, ¿no? Como les decía, Spark se convierte en exactamente esto, el centro de todo el ecosistema de datos. El saber tener cómputo en paralelo es imprescindible, no importa cuáles son las posiciones que ustedes vayan a tener. Si saben cómputo en paralelo, van a tener una carrera en los siguientes 10, 15 años, porque no solamente no se va a ir, sino está tomando mucho más fuerza a medida que esto avanza. Con Spark, pues obviamente estamos hablando de alrededor, están estas bases de datos, que está PostgreSQL, MySQL, Elastic, Hadoop, HBase, Cassandra, Mongo, Redis, hay muchos más, pero básicamente lo que hace Spark es conectarse a todas estas bases de datos y jalar la información que necesitan. Entonces es, insisto, importante que en estas tecnologías ustedes tengan el conocimiento para poder tanto utilizar Spark y poderse conectar a bases de datos, como poder extraer la información que de ahí se necesita.
Del lado izquierdo tenemos los dos grandes que son para temas de datos, que son Python y R. El sabor personal que me gusta más es Python. De hecho, para mí programar en Python es mucho más interesante que programar en R. R se utiliza en temas más estadísticos, en temas de biología o research. Es donde R todavía sigue predominando en temas de data science, pero Python está tomando muchísima fuerza para poder destronarlo en esta categoría también, ¿no? A nivel de industria, Python ahorita es el lenguaje que más se busca. Y por ahí vienen detrás un par más, ¿no? Pero, insisto, cualquiera de estos dos debería de ser su go-to. Si quieren iniciar con algo antes de irse a Spark, antes de entender algo, Python debe de ser la navaja suiza que ustedes deberían de estar utilizando. ¿Por qué? Porque esto les va a dejar entender después cómo funciona Spark, cómo conectarse a AWS, cómo conectarse a otras interfaces, etcétera. Entonces, esto debe ser la tecnología más importante en su haber como una posición de data. Luego en la parte de arriba tenemos GitHub. ¿Y por qué la puse arriba? Porque para mí el tema de colaboración es muy, muy importante. Al menos en el departamento que he tenido oportunidad de crear en Schneider y en otras 3 o 4 empresas, el hecho de tener una forma de colaborar, de entender cómo compartir código con alguien, de tener un repositorio que no esté en las máquinas, que pueda generar riesgos si éstas se pierden, es importantísimo para la empresa, ¿no? Entonces, saber utilizar GitHub, como mantener un repo, cómo hacer commits, cómo pedir reviews o pull requests, es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esto también lo conecta a veces en algunas empresas a temas de DevOps y poderlo mandar a producción de forma automática. Abajo está la base, que también es todo esto de AWS. Y AWS son los servicios. Hasta ahorita, donde va la cuenta, son 300 servicios más o menos, de los cuales a lo mejor activamente van a estar usando entre 10 y 15. Pero también es importante que empiecen a estudiar AWS. Temas de almacenamiento en la nube, temas de bases de datos o data lakes en la nube, como es Redshift, almacenamiento como lo es S3, conexiones, cómo manejar roles y estas cosas. Entender cómo funciona el ecosistema de AWS es muy importante, porque exactamente eso es lo que le da cohesión o donde vive prácticamente todo este ecosistema. Entonces también les recomiendo mucho que le den un shot y que de verdad, de ser posible, 1 o 2 certificaciones de AWS son bastante alcanzables y obviamente les da mucho más credo en la industria para poder iniciar una posición de datos. Y del otro lado tengo Databricks. Databricks también es muy importante que lo empiecen a ver. ¿Por qué? Porque Databricks se convierte en esta interfase arriba de Spark, donde ya no tienes que tú manualmente generar todos los clusters para poder procesar la información. Databricks te deja hacerlo de una interfase visual, y no nada más visual, sino que se conecta a todo este ecosistema que estamos viendo del lado izquierdo. Entonces, también para mí, lo que he visto también es que Databricks es una de esas skills que casi nadie tiene y la industria lo está buscando muchísimo. Entonces, también les recomiendo mucho que traten de meterle horas de vuelo para allá, ¿no? Voy al siguiente slide. Y ahora, dentro de temas importantes, y créanlo o no, también es muy, muy, muy importante que trabajen en sus soft skills. Como les platicaba, y si se dieron cuenta, muchos de los skills entre las posiciones son intercambiables, o si quisieran ponerlos todos, tienen una base común. Pero nada de esto sirve si los soft skills no están en su apogeo. Es decir, no he visto hasta ahorita una empresa que tenga un solo data analyst o un data analyst que no esté interactuando con negocio, o empresas más maduras que tengan múltiples data analysts, varios data engineers y data scientists, más toda la gente de negocio. Es decir, el tema de soft skills es importante porque no existen en el vacío. No van a estar ustedes atrás de una puerta trabajando a obscuras, y a lo mejor alguien les pasa un pedazo de pizza por debajo de la puerta de vez en cuando y esperando que tengan resultados. No, eso no va a suceder. Realmente el trabajo en data es trabajo en equipo,
es trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque nadie tiene la verdad absoluta y a veces tener peer reviews de entre 2 o 3 personas para un solo proyecto no es nada más recomendable, sino buscado para poder tener mejores resultados. Entonces, dentro de los soft skills que les recomiendo, los primeros 3 que tienen del lado izquierdo, que es Team Spirit, Empathy y Assertiveness, son muy importantes. Team Spirit es lo que vulgarmente ponemos en el currículum como trabajo en equipo. Y obviamente es esto, ¿no? De entender que los resultados que se generan de un equipo son exactamente eso. Del equipo no hay individuos y obviamente dentro de estos individuos todos pueden colaborar, ¿no? Y es importante que se sientan apoyados para saber que si ustedes no tienen la verdad, pues a lo mejor la otra persona tampoco, pero lo importante detrás de ello es que pueden tener apoyo para generar más ideas. Y eso es lo importante. Empatía, obviamente, entender necesidades de negocio, entender qué es lo que están pidiendo, por qué lo están pidiendo, entender a la otra persona en deadlines, entender management. La empatía les va a dar muchísima kilometraje en temas de data positions. ¿Por qué? Porque obviamente la interacción que van a tener humana va a ser importantísima. Ya sea desde temas de entender a su audiencia cuando están presentando sus resultados o estar hablando con su manager acerca del por qué la estrategia de datos que tiene la compañía no es la más adecuada, ¿no? Es decir, eh, todas estas posiciones también se vuelven una brújula para las empresas y obviamente al ser una brújula ustedes tienen que comunicar lo que ven, lo que encuentran y cuáles son las probabilidades de mejora que tengamos, ¿no? Y assertiveness es exactamente lo que van a hacer todos los días, es ser lo suficientemente asertivo en entender prioridades, hacia dónde se mueven las cosas, qué es lo más importante del trabajo que les asignaron y obviamente entregarlo en tiempo y forma. Um, y no que las demás no sean importantes, pero por tiempo me quiero mover hacia la parte de la derecha, que es Stress Management y Growth Mindset. Son bien importantes. Más allá del Stress Management, que sí es muy, muy importante, y eso varía de persona a persona y eso necesitarían ustedes hacer un pequeño examen de qué son las cosas que los regresan a su lugar correcto. Growth Mindset. Growth Mindset significa que ustedes sepan que siempre pueden aprender más cosas, que no tienen la verdad absoluta y que todos los días se puede aprender algo nuevo. Entonces, eso contrasta con el hecho de que hay gente que dice, no, pues él es bueno porque así nació. Eso no es cierto. Todos los skills son entrenables y es por eso que es importante que esto lo tengan muy, muy en mente. ¿Ok? Y ahora sí, quiero irme al siguiente slide porque muy probablemente ya vaya a cortar la presentación porque quiero enseñarles la parte interesante que es ¿y cómo puedo empezar a hacer estos recursos? Exactamente, esa es la parte interesante que quiero mostrarles. Y denme un segundo para cambiar la ventana y obviamente darles... Ok. La primera, les voy a dar los 2 heavy hitters y es este. Recuerden, el tema de ser autodidacta es muy, muy importante. Entonces, para skills técnicos, les recomiendo mucho esta y déjenme cambiar el dark mode para que puedan ver cómo de verdad se debe de ver. Esta página se llama DataCamp. Como pueden ver, grandes empresas lo están usando, incluyendo nosotros. DataCamp tiene un modelo muy padre porque es un modelo de learn by doing, es decir, tú empiezas a ver tu skill, ves dónde estás y obviamente tienen lecciones para que aprendas a manejar datos, a conectarte, a utilizar Python, Spark, y la idea es que después de eso tú tienes un assessment y puedes seguir practicando con ejercicios que te dan todos los días. La membresía está por ahí de los $120. Normalmente en diciembre dan Christmas bonuses que queda como en $100 y la verdad vale mucho, mucho la pena. Es una inversión muy buena y se los recomiendo mucho. Mucha de la gente que yo conozco y que son buenísimos es porque han utilizado DataCamp en algún punto en su carrera y obviamente les ha servido, ¿no? Yo tuve la oportunidad de iniciar hace como
5 años con DataCamp. No he dejado de renovar mi membresía ni un solo año. Y aunque no la uso muy activamente en los últimos 2 años, sigo metiéndome a hacer ejercicios. Me gusta ver qué más cosas hay y obviamente mantenerme al día, ¿no? Um, Tienen Learning Paths, que eso también se me hace súper interesante, y dentro de esos Learning Paths es, bueno, lo que les decía, ¿no? Spark, Python, está R, SQL, Git. Por ejemplo, acá estamos hablando ya de herramientas de visualización, que está Tableau, Power BI. Entonces, lo que ustedes busquen en temas de datos lo van a encontrar ahí y se los recomiendo muchísimo. Y obviamente si quieren irse a temas ya más de path de carrera, pues también tienen cosas ahí bien interesantes por tipos de path de carrera, que es lo que les decía, que ya hay subdivisiones. Por ejemplo, aquí está el Data Scientist y el Machine Learning Analyst, que se especializan en cosas bien distintas. O skills, si ustedes ya tienen muchos más horas de vuelo y, por ejemplo, dicen, bueno, a mí no me interesa esto, yo quiero aprender más estadística, bueno, se van a estadística. Entonces, se los recomiendo mucho, vale mucho la pena y obviamente es una buena inversión. A veces nos gastamos mucho más en, no sé, en mi caso, libros o videojuegos, pero esto de verdad les va a dar mucho, mucho mileage. El segundo que les recomiendo mucho es a Cloud Guru, y este es por temas de AWS, temas de la nube, ya sea las grandes que son Azure, Google Cloud o AWS. Aquí los pueden encontrar. Es lo mismo, puede ser por skills, por tipo de nube, por tipo de carrera, si eres de seguridad, DevOps o contenedores. Ellos tienen todo esto, es decir, los pads están muy padres porque, por ejemplo, si quieres presentar una certificación de AWS, tienen pads específicamente para esa certificación y te dan la información que necesitas para poder presentar y pasar tu examen. Es muy bueno. La única desventaja que le veo contra, por ejemplo, DataCamp es que este sería el Rolls Royce. Y como Rolls Royce, pues obviamente viene con un costo elevado, más o menos son unos $300 al año, que estamos hablando de un poquito menos de 8,000 pesos. Pero, de nuevo, vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque se mantienen igual que DataCamp, completamente actualizados, y ellos se especializan en temas de la nube. Es decir, mientras DataCamp se va más al tema de cómo manejar la información, a Cloud Guru se va al tema de la infraestructura detrás de esa información. Entonces también es muy importante y se los recomiendo mucho si tienen la oportunidad o hacer el esfuerzo para poder pagar una membresía, o que en prácticas o la empresa donde estén les den una licencia, vale muchísimo la pena. También creo que debería ser una de las cosas que deben de tener mucho en su radar. Y hay otras dos opciones que quiero mostrarles. Y una de ellas es The Real Python, que esto es básicamente basado en Python. Tienen tanto clases abiertas como de paga. La membresía también no es prohibitiva, está por ahí de los $120, $130, si mal no recuerdo. Y lo padre de ellos es que se especializan en Python. Si ustedes se quieren meter exactamente este tema de estadística, programación más en Python, tanto no solamente temas de datos y demás, ellos les pueden dar toda esa información. Y no nada más se especializan en temas de data science, como pueden ver aquí, sino también ya en dashboarding con Python. Tienen entrevistas con la comunidad, tienen simposiums. Está muy padre y obviamente se los recomiendo también muchísimo. No necesitan suscribirse tampoco. Las reacciones free son también bastante buenas y obviamente ayuda muchísimo para saber los inner goings de Python, que se va a convertir en su workhorse, ¿no? Y estas son las tres más grandes, pero no quiero dejar fuera la que es la opción. En cuestión de costo-beneficio, se me hace muy buena también. Lo que yo les puedo poner aquí es que Udemy tiene descuentos casi cada mes. Los cursos van desde los 120 hasta los 300 pesos en descuento. Tienen obviamente cosas mucho más caras, pero valen mucho la pena. Por ejemplo, yo aquí tomé uno de Airflow y resultó que el instructor es el
que está certificando a todo el mundo en Airflow a nivel mundial. Entonces, vale mucho la pena el tema de bang for your buck, como dicen en Estados Unidos, o es decir, el valor por su dinero. Definitivamente Udemy tiene mucho que aportar. Hay desde Python, hay visualización, hay temas de Excel, hay temas de Machine Learning, Data Engineering, cosas como Excel, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas cosas aquí. La única diferencia es que no hay paths como en las otras herramientas y obviamente tienen que estar haciendo cherry picking de qué es lo que ustedes quieren hacer. También hay temas de soft skills, que eso sí no existe dentro de las otras. Y es por eso que es mucho más interesante. ¿Qué les recomendaría? Para poder generar sus skills, hagan la lista exactamente de qué skills quieren mejorar y traten de hacer un cherry picking de qué sitio tiene mejor exposure, trabajo y obviamente prácticas para este skill. Entonces, por darles una idea, ¿no? A mí me tocó buscar Airflow, lo busqué dentro de DataCamp, no funcionó, no lo tienen. A Cloud Guru tampoco tiene todavía cursos de Airflow porque obviamente no son un Silver Bullet. Y lo que terminé fue pagando un curso en Udemy. Excelente, ¿no? Todo está bien. Por ejemplo, para mi certificación de AWS, definitivamente, aunque tenía opciones en Udemy, decidí irme por el Cloud Guru, porque obviamente se me hizo mucho mejor el curso comparándolo contra el de Udemy, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad pueden hacer cherry picking, pero si no, si el presupuesto es una de esas limitantes en estos momentos, porque yo sé que a veces cuando vamos empezando, eso también es importante porque también somos estudiantes y demás, quédense con Udemy. Udemy los va a sacar, es el workhorse. Nada más, eso sí, dentro de esa lista que ustedes vayan haciendo, tengan bien amarrado su propio path de cuáles son los skills que quieren mejorar. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Esto es lo que yo les quería compartir. Realmente se me hace muy extenso, muy interesante. Podríamos estar hablando otras 2 horas aquí. Nos quedan exactamente 9 minutos para preguntas y respuestas. Lo que también les puedo decir, y quiero regresarme a esa parte que dejamos en la mesa, es importantísimo que ustedes vean la estrategia de datos que tiene la empresa donde están. Hay empresas que están más del lado de consultoría, donde van a tener proyectos muy puntuales y van a trabajar en datos. Pero hay muchas empresas que, como les decía, ahorita se están subiendo al tema de datos y dicen, quiero un data scientist. Ok. Pero cuando empiezas a platicar con ellos, te das cuenta que no quieren un data scientist, pero lo que necesitan a lo mejor es un data analyst. Entonces, es importante que ustedes también tengan diferenciado qué hace cada rol, porque también hay situaciones donde a lo mejor les piden que ustedes sean el hombre o la mujer orquesta, ¿no? Que hagan un poquito de todo. Si eso es lo que les gusta, está perfecto, pero también traten de buscar el nicho donde empiecen a desarrollarse hacia el path de carrera que más les interese. Luis, esa es una pregunta muy, muy buena. ¿Qué te puedo recomendar? Market share. Y voy a market share de las nubes. Amazon todavía tiene el 60% más o menos. Azure tiene por ahí del 30% y el resto está dividido entre las otras de Google Cloud. Cloud se está quedando con casi el 20% más o menos. Y el pequeño 10 está entre otras clouds. Entonces, en mi experiencia, AWS es la más buscada ahorita porque sigue dominando el mercado, pero poco a poco Azure está tomando más fuerza. Lo interesante de manejarte en skills de cloud es que si tú entiendes, por ejemplo, cómo funciona S3, puedes entender cómo funciona la solución homóloga de Google Cloud, de almacenaje, ¿no? Entonces, salvo ciertos servicios que no se conectan, realmente son extrapolables. Y lo que hacemos muchos cuando estamos reclutando es de que, por ejemplo, si tú, Luis, tienes una certificación Azure, pero yo necesito trabajar con AWS, yo entiendo que si tú ya tienes una certificación es extrapolable y a lo mejor no vas a estar trabajando con Azure, empieces a hacerlo en AWS, pero no te va a tomar mucho tiempo en entender las pequeñas diferencias y poder utilizarlo en todo su potencial. Entonces,
Si apenas vas a empezar, yo sí te diría, dale por market share a AWS. Estadísticamente te va a dar muchas más oportunidades, pero Azure también es una muy buena opción. Si lo que te gustan son las tecnologías de Windows, ¿no? Google, no se diga. Entonces, a veces ya es un tema más de feeling de la persona, de qué le gusta, y así ya se empiezan a mover. Pero definitivamente AWS tiene mucho más market share que las otras dos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ah, wow, esa es una buena. ¿Qué cosas podemos hablar de películas o lecturas? Ah, TED Talks tiene muchísimas muy buenas. Si ustedes le ponen AI o data, van a salir un sinfín de opciones. Cualquier TED Talk que ustedes puedan cachar ahí, se las recomiendo mucho. Um, por ejemplo, hay una de, ¿qué es más? Sale en el primer resultado y lo estoy buscando para decírselas. Um, que se llama Artificial Intelligence and the Future of Work, de Andy Chan. Es genial. Les voy a poner el nombre. Si ustedes lo ponen Andy Chan TED Talks, les va a salir. Y obviamente habla de todo esto, ¿no? De hacia, no solo dónde estamos, sino hacia dónde va. Y es bien interesante. Cualquier TED Talk es genial. Uh, películas, Moneyball, excelente sugerencia. Hay una que se llama The Big Short, que habla de todo este tema de las hipotecas en Estados Unidos. Y de hecho el tipo que se da cuenta de que iba a colapsar el mercado y genera todas estas inversiones para él ganar mucho dinero, es un gurú de datos. Entonces también se los recomiendo porque él empieza a analizar la información y ahí es donde le llega esta epifanía, ¿no? Y se convierte en algo histórico. Entonces también esa Big Short es muy buena. Y si se quieren ir a algo mucho más futurista, hacia dónde se están moviendo inteligencias artificiales, manejo de los datos y esto, más del lado de ciencia ficción, pero os recomiendo mucho la saga de Blade Runner, porque empieza a hablar de ética, ¿no? Acerca de la inteligencia artificial, hasta dónde debe de llegar, porque a lo mejor que podamos hacer algo no significa que debamos hacerlo y cuáles son las implicaciones. Y definitivamente Ghost in the Shell, que es un anime, se los recomiendo muchísimo, que también habla acerca de esto, de cómo la humanidad debe de mantenerse cuando estamos hablando en temas de inteligencia artificial, en temas de datos, en temas de toda esta info. Y también está, ay, olvidé el nombre, hay una muy padre acerca de las mujeres que estuvieran detrás de todo el primer lanzamiento de la NASA, donde también hablan acerca de cómo estuvieron diseñando, calculando y analizando la información para poder mandar el primer cohete a la Luna, ¿no? No recuerdo el nombre, si lo recuerdo prometo mandárselos por correo, pero también es muy buena porque pueden ahí ver glimpses de cómo se aprovecha toda esta información. Ellos lo hicieron de una forma mucho más artesanal porque en aquel entonces no tenían todas las herramientas que tenemos, pero lo recomiendo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Julia. Julia es un gusto adquirido hasta ahorita. Te voy a decir lo que yo he visto. Julia tiene mucha potencia o combina las dos cosas más padres que tienen tanto Python y R. El problema es que contra Python, otra vez, no se acerca al tema de interconectividad, al tema de poder jugar con otras herramientas o la versatilidad que tiene. Porque, por ejemplo, si tú me dices, oye, yo necesito una API para conectarme desde Julia, muy probablemente lo puedas hacer, no vas a tener ninguna limitante. Pero a veces si te dicen, bueno, es que esta API no existe. Ok, entonces vamos a desarrollar el API. Y entonces viene otra vez esta pregunta de qué voy a utilizar para desarrollar esa API. Julia, su fuerte no es generar APIs porque no está pensado de esa forma. En cambio, Python, tú cambias librerías y puedes generar un API. Entonces, si trabajas en Python en los dos, obviamente la interconectividad y la forma de jugar es mucho mejor. Entonces, sí tiene relevancia, más en temas, insisto, de research, estadística, en temas académicos.
he visto que lo están utilizando mucho, pero el que sigue dominando el mercado en temas de datos es Python. All right. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta para que la pongan en el chat? Yo, por ejemplo, ¿qué características debe tener un científico de datos, o sea, el perfil de la persona? No, déjame, voy a tomar esa y la voy a expandir un poquito porque me encanta esa pregunta. ¿Qué características debe tener el perfil? Y me voy a regresar si recuerdan ese slide y donde decía soft skills. Los skills técnicos son bien importantes y es muy importante que como un buen carpintero sepan utilizar sus herramientas. Los skills técnicos son esos, son las herramientas. Pero el perfil es gente apasionada por los datos, o sea que de verdad, si ustedes son de esas personas que se preguntan de, por ejemplo, cuando empezó esto de la pandemia, ¿no? Oye, ¿cuál es la tasa de contagio del COVID? Si empezaron a hacer esas preguntas o preguntas como, oye, ¿cuál es la tasa de mortandad que tenemos por estado en México? O, o por ejemplo, en cosas más ñoñas, y ahí perdón si suena demasiado ñoño, demasiado geeky, pero por ejemplo, ¿cómo utiliza el catálogo de Netflix para poderme hacer recomendaciones? Eh, ¿Cuál es la data que tiene guardada Google de mi persona, ¿no? Todas estas preguntas que si ustedes son curiosos y de verdad les apasiona entender toda esta información y cómo se generan pipes, entonces eso lo necesitan, tengan esa curiosidad, esa pasión por meterse a los datos. Eh, Trabajo en equipo, alguien que de verdad entienda que, oye, si yo no lo sé, lo pregunto y si no lo sabemos, lo investigamos juntos. Eso es también crucial. Um, y también el tema de ser asertivo, de entender lo que necesita el negocio. Esas son las tres cosas más grandes que para mí debe tener alguien que esté en data. Independientemente del expertise que tenga técnico, que eso lo damos por sentado, es importante que estas tres no se desestimen. ¿Por qué? Porque por ahí afuera hay mucha gente en el mercado que es muy buena técnicamente y son gurús en lo que hacen, pero desgraciadamente no pueden comunicar esas ideas, no colaboran, no ayudan al negocio y eventualmente se convierten en esta figura en la montaña que a lo mejor vas y le preguntas una o dos veces, pero realmente no te da el valor que estás necesitando. Entonces, alguien que de verdad tenga pasión por entender y seguir aprendiendo es crucial para las posiciones de data. Muchas gracias. No, por el contrario, excelente pregunta. Um, y bueno, chicos, ahí sí el shameless self-promotion. Nosotros en Schneider, en la parte de jobs, si ustedes van a schneiderelectric.mx, en la parte de jobs tenemos posiciones de data y data análisis. Les voy a dejar también mi correo. Si ustedes quieren aplicar alguna posición, o simplemente es oye, este es mi currículum hasta el momento, ¿crees que le puedas echar un ojo y decirme si voy bien o me regreso? Con gusto, de verdad. A lo mejor me voy a tardar un poquito, pero encantado de poder ayudar y poder guiarlos hacia tener una carrera. Si es dentro de Schneider Electric, mejor, y si no, no pasa nada. De verdad es bien importante que empecemos a generar mucho más profesionales. Yo sé que México tiene mucha gente muy capaz para poder atender estas necesidades. México ahorita es un nicho tecnológico, muchas empresas y países están volteando hacia acá y obviamente tenemos que aprovecharlo, ¿no? Entonces se los recomiendo mucho. También me pueden buscar en LinkedIn y cualquier vacante que tengamos se las vamos a pasar. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, por haber tomado tiempo de su sábado, por la paciencia en las dificultades técnicas y Persaida, muchísimas gracias por la invitación. Ay, gracias por acompañarnos también. Una última pregunta, Luis Espinosa. Él quiere saber qué tanto se utilizan las metodologías ágiles como Scrum en ciencia de datos. Bread and butter. Les recomiendo mucho. Hay uno que se llama, un libro que se llama Killing the Scrum Monster, que es
exactamente habla de esto, de las tecnologías ágiles, bueno, de la metodología ágil, y perdón, déjenme corrijo a mí mismo, la filosofía ágil. Lo van a utilizar ya. Yo no conozco alguna empresa que no lo esté abrazando porque obviamente da resultados. Entonces, sí, ciencia de datos, data engineering y data analysis ya se manejan por metodologías ágiles y que estén tanto familiarizados como entender el argot que se maneja, el vocabulario y qué es lo que se espera en cualquiera de las tres, que es Scrum, Kanban o Extreme Programming, es bien importante. Entonces, se los recomiendo mucho, échenle un ojo y sí, no lo dejan de lado, también es muy, muy importante. Excelente, pues les deseamos a todos un muy buen fin de semana. La exposición me gustó bastante y también recuerden que pueden seguir al CISOP Monterrey en redes sociales y pues estamos a sus órdenes. Claro que sí. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.